Bienvenidos alumnos a su segunda clase de sistema respiratorio. La semana pasada habíamos hablado en primer lugar acerca de la función a grandes rasgos del sistema respiratorio y la macroestructura de lo que vendría a ser el continente del sistema respiratorio. Es decir, caja torácica, hemos hablado de músculos, ¿no? Hemos hablado de huesos. Ahora nos toca hablar del contenido, es decir, las vísceras que forman el sistema respiratorio. Entonces acá tenemos una lista de lo que tenemos que ver hoy día. Nariz y senos paranasales, la faringe, la laringe, tráquea y bronquios y terminamos con el pulmón. Vamos a empezar entonces con nuestra primera estructura. La nariz. Como ustedes ven, este es un corte de tipo sagital, en donde vemos la estructura de la nariz. Esta tiene una parte externa y una parte interna. La parte interna está dentro del cráneo, ¿sí? Externamente, la nariz está formado por una serie de cartílagos de tipo elástico y unos huesos. El puente de la nariz está constituido por los huesos propios de la nariz. Cubiertos todo esto por piel, y en la parte interna tendremos una mucosa de tipo respiratorio. Posee dos aberturas, como ven acá, que se denominan narinas externas, porque existen las narinas internas. Estas narinas internas van a comunicar entonces el medio ambiente, ¿no?, con la cavidad nasal. Muy bien, ahí tenemos el nombre, esas son las narinas. El piso de la cavidad nasal está dada por un huesito, que es el paladar duro. Este va a separar prácticamente en cavidad nasal y cavidad oral. Posteriormente, la nariz se comunica con la faringe, específicamente con la nasofaringe, a través de dos aperturas que no se ven en este corte, se tendrían que ver en un corte coronal, que se llaman narinas internas o coanas. Entonces, estas dos estructuras o dos aberturas comunican la cavidad nasal con la nasofaringe. En la cavidad nasal, que vendría a ser toda esta estructura, van a drenar una serie de estructuras que son los senos paranasales, lo vamos a ver en una lámina posterior, y el conducto nasolacrimal. La cavidad nasal, este es un corte medio sagital, o sea, exactamente en la mitad del cuerpo, tiene en el centro un tabique o un septum, ¿no?, el famoso tabique nasal. El tabique nasal está compuesto por delante por una gran parte de cartílago, y en la parte más posterior está compuesto por dos huesos. En la zona superior vendría a ser la lámina perpendicular del hueso etmoidal, y en la parte más inferior el hueso vomer. Vean que este tabique divide en dos partes la cavidad nasal, ¿no?, una cavidad nasal derecha y una cavidad nasal izquierda. Ahí están los dos puntitos, ¿no? El superior tendría que ser hueso etmoidal y el inferior el hueso vomer. Muy bien, nuevamente volvemos a nuestro corte sagital. Vemos acá la narina, ¿no? Esta era la cavidad nasal, pero por detrás de la narina existe un espacio que se llama vestíbulo nasal. Es la entrada, ¿no? El vestíbulo significa entrada hacia algo. Ese vendría a ser la entrada hacia la cavidad nasal. El vestíbulo tiene la característica de tener folículos pilosos en esa zona. ¿Para qué? Es parte de nuestro mecanismo de defensa. Gracias a estos pelos que tenemos en el vestíbulo podemos atrapar una serie de estructuras o cuerpos extraños como el polvo y quedar atrapados en esta zona para poder eliminarlos. Es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Por algo están ahí esos folículos pilosos. A medida que ustedes ven que el aire va ingresando, ¿ya?, aparecen estas estructuras, ¿no?, que parecen unas valvas, ¿no?, unas conchas, y estos se llaman cornetes. El superior será, bueno, cornete nasal superior, tenemos un cornete nasal medio y un cornete nasal inferior. ¿Ven? Acá el aire va entrando por la narina, llega al vestíbulo, encuentra los folículos pilosos, donde se van a atrapar una serie de estructuras tipo el polvo, y se encuentra posteriormente el aire con los cornetes. Antes de hablar la función del cornete, yo quiero explicarles un poco de dónde sale el cornete. Y este es un corte de tipo coronal. Acá estaría el cornete superior,
el cornete medio y el cornete inferior. Estos cornetes están compuestos o vienen de dos huesos. El superior y el medio es parte del hueso etmoides. Incluso miren, acá está el tabique nasal, ¿no? Que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, y por encima tenemos a la crista galli. Esto ya la parte superior vendría a ser ya lo que es el parte del sistema nervioso central, y acá encima de parte del techo de la cavidad nasal está la lámina cribosa, importante para un par craneal, que es el primer par craneal, ¿no? Por esta zona de la lámina cribosa es que están los axones de las neuronas de este primer par. Importante entonces para que veamos la función de la olfacción de la nariz, que ahorita lo vamos a hablar. Y el cornete inferior está dada por el hueso maxilar. Entonces los cornetes están compuestos por dos huesos, el hueso etmoidal, superior y medio, y el cornete inferior es el hueso maxilar. Muy bien, entonces estábamos aquí, ¿no? Llegaba el aire, se encontraba con la cavidad nasal, en donde encontraba estas tres estructuras que son los cornetes superior, medio e inferior, y como ustedes se darán cuenta, estos cornetes dejan por debajo una serie de canales, ¿no? De estructuras huecas, claro, por donde tiene que pasar el aire. Eso se llaman meatos. Entonces, el meato que está por debajo de la concha o cornete nasal superior será el meato superior, el meato medio posteriormente y el meato inferior. Acá me faltó, pero aquí encima del cornete nasal superior encontramos este espacio. Eso se llama receso. Receso esfenoetmoidal. Importante para cuando hablemos la desembocadura de uno de los senos paranasales. Muy bien. ¿Cuál es la función entonces de estos cornetes y estos meatos? Funcionan como turbinas. ¿Para qué? Para calentar el aire. El aire que ingresa a nuestro sistema respiratorio, a nuestros pulmones, tiene que ser un aire caliente, no es un aire frío. Aparte, es un aire que está humidificado, no es un aire seco. Y eso lo hace gracias a esta función que tiene, o esta estructura, perdón, que tiene la cavidad nasal de los cornetes. Incluso la salida, ¿no? La desembocadura de los senos paranasales y del conducto nasolacrimal van a humidificar el aire, ¿ya? Otra función que tiene esta zona de la cavidad nasal es gracias a su epitelio. Y acá les adelanto un poquito de microestructura, porque es importante en realidad hablar. El epitelio respiratorio está dado por un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, y acá arribita tiene unos pelitos, no sé si lo logra ver, eso se llaman cilios. Aparte tiene estas celulitas que son unas glandulitas, que son las células caliciformes o goblet cells. Estas producen el moco, que lo he puesto de un color así medio celeste pálido. ¿Cuál es la función entonces de este epitelio en esta parte de la nariz? De protección. ¿El moco será para qué? Para atrapar las partículas de polvo que ingresan, se quedan pegadas en el moco. Acá vemos estos puntitos negros, son como si fuesen polvito. Y los cilios que ven acá son importantes ¿para qué? Para poder batir, ¿no? Ese polvo, ¿ya? ¿Y a dónde lo baten? Hacia atrás, a la zona de la faringe, y puede ser posteriormente deglutido y eliminado por el tracto digestivo, ¿ya? Entonces, la cavidad nasal tiene muchas funciones, ¿no? Tenemos aquí, ya hemos visto la humidificación, tenemos el calentamiento del aire, ¿no? Y evitar el ingreso de sustancias extrañas hacia la vía aérea inferior. Bien, ¿quién irriga a la nariz? Bueno, la irrigación de la nariz es a través de las ramas terminales de dos arterias, la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa va a dar ramas, que son la maxilar y la facial, que a su vez dan ramas a la esfenopalatina, que es rama de la maxilar, y la labial superior, que es rama de la arteria facial. Igualmente, las ramas etmoidales, que vemos acá, etmoidales y etmoidales, son ramas de la arteria oftálmica, que es de la carótida interna. ¿Cuál es lo importante en todo esto? Ok, que tenemos un montón de arterias que van a irrigar a la mucosa, a la nariz, a la cavidad nasal, y se van a anastomosar en algún momento, ¿ya? Van a tener un rico plexo vascular. ¿Y eso es por qué? Porque la sangre que pasa por ahí va a calentar el aire. Entonces, por algo hay un gran plexo vascular. No solamente eso, también hay un plexo venoso por debajo de la mucosa, que también tiene función de calentar el aire. ¿El riesgo cuál es? Esta área de acá.
en naranja, que está en el tercio anterior del septum nasal, también llamada área de Kisselbach o área de Littré. ¿Cuál es el riesgo de esta área? Que puede producir sangrado. Y el sangrado nasal, o también llamado, o en realidad se llama eso epístasis. Entonces la epístasis generalmente de la nariz proviene de esta área, también llamada de Kisselbach o área de Littré. Algo que me estaba olvidando también, y voy a retroceder, es esta parte de acá. Otra de las funciones, no solamente del ingreso del aire, ¿no?, y del calentamiento y todo que hemos hablado de la nariz, es el papel fundamental que tiene en la olfacción. El primer par craneal, que tiene que ver con la olfacción, tiene sus receptores en la nariz. ¿En qué parte de la nariz? En esta zona de acá. En el techo de la nariz, que vendría a ser parte del hueso etmoidal, y el cornete superior. Esta mucosita que va a tapizar esta zona es mucosa olfatoria, muy distinta a esta mucosa que es respiratoria, que lo vamos a ver en la parte de microestructura, pero le vamos adelantando. La mucosa olfatoria debe tener neuronas. Acuérdense, el primer par craneal es un nervio, ¿no? Entonces necesitas tener acá neuronas de tipo bipolar que van a tener que pasar por el hueso etmoides. Y acá, si se dan cuenta, tiene unos huequitos. Esa es la lámina cribosa. La lámina cribosa, por ahí están pasando los axones de las neuronas bipolares y se concentran acá, que es en el bulbo olfatorio, y posteriormente ya se va por la cintilla y todo lo que ustedes ya conocen por neuroanatomía. Entonces, no olvidarse, la zona superior, es decir, el techo de la nariz y el cornete nasal superior, están tapizados por epitelio de tipo olfatorio, no respiratorio. Bien, entonces vamos acá. Bien, ¿cuál es la función entonces de la nariz? La función de la nariz, ya hemos visto, vía de conducción para el aire. Sabemos, calienta y humidifica el aire. ¿Gracias a quién? A esto, a mis cornetes, a que por ahí drenan una serie de estructuras que son los senos paranasales. Parte de la defensa, por supuesto. Si no tuviéramos esos folículos pilosos en el vestíbulo, si no tuviéramos cilios en nuestro epitelio, si no tuviéramos las células caliciformes que producen moco y atrapan el polvo, entonces todo el aire entraría, el aire con polvo y con partículas extrañas entrarían a mis pulmones, ¿no? No es el objetivo. Órgano de olfacción, por supuesto, la zona de acá, superior, y es resonancia para el sonido. Es una gran cavidad llena de aire, entonces sirve como una cámara de resonancia para el sonido. ¿Quién inerva la nariz? La nariz tiene 3 tipos de inervación. Primero, tenemos una inervación de tipo especial, que es el par craneal número 1. Acuérdense, para esta zona de la olfacción. Luego tenemos una inervación de tipo sensitiva somática, es decir, lo que nos lleva información de dolor, de temperatura, ¿no? Eso es gracias a qué par, al quinto 1 y al quinto 2. Quinto 1 inervará la parte más anterior de la cavidad nasal y nariz, y el quinto 2, que es la parte más posterior. Y por último tenemos una inervación de tipo glandular, ¿no?, visceral, que es para las glándulas, para las células caliciformes, ¿no?, todas las glándulas seromucosas que tenemos en esta zona, y eso gracias al séptimo par craneal o nervio facial. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con los senos paranasales. Estas son unas estructuras huecas, ¿no? Son cavidades llenas de aire que se encuentran dentro de los huesos de la cara. De acuerdo al hueso en donde esté, será el nombre del seno paranasal. Si se encuentra en el hueso frontal, seno frontal. Si está en el seno etmoidal, ahí tenemos 3 tipos de senos, o también se les llama celdillas etmoidales. Las hay las posteriores, las anteriores y las medias. Luego tenemos el seno esfenoidal, en el hueso esfenoides, y los 2 más grandes senos paranasales que tenemos es el seno maxilar. En el hueso maxilar es el más grande, tiene forma de pirámide, ¿no?, y tiene su desembocadura también en la nariz. Acá vemos, estos son un cuadrito para que vean cómo es la desembocadura, donde drenan estos senos paranasales. Miren, el receso esfenoidal, ¿se acuerdan dónde se encontraba? Estaba entre el cornete superior y el techo de la nariz. Ahí drena ¿quién? El seno esfenoidal. Está mucho más cerca, ¿no? Está cerquísima del seno esfenoidal. Por ahí tiene su orificio de salida. En el meato nasal superior van a drenar las celdillas etmoidales posteriores. En el meato nasal medio drenan casi todas las demás. Es decir, es donde drenan la mayor cantidad de los senos. El seno frontal,
el seno etmoidal anterior o celdilla etmoidal anterior junto con la celdilla etmoidal media y el seno maxilar, que es el más grande que tenemos. Y en el meato nasal inferior, ¿quién drena? El conducto nasolacrimal. O sea, las lágrimas que se forman van a ir hacia el conducto nasolacrimal y van a drenar en el meato nasal inferior. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Calientan el aire, por un lado. Son resonancia para el sonido. Ya importante, entonces son cámaras de resonancia. El sonido es de esa manera gracias a esas cavidades que tenemos. Y disminuye el peso de la cabeza. Son huecos. Entonces hace que la cara, sobre todo, no pese tanto gracias a estos senos paranasales. ¿Cuál es la patología de los senos paranasales? La sinusitis. Cuando esa mucosa que tienen dentro, porque es una mucosa de tipo respiratorio, puede infectarse y llenarse de moco, es la famosa sinusitis. ¿Y qué es lo que cómo se presenta? Con dolor, sobre todo en la cara, ¿no? Porque están en los huesos propios de la cara. Una forma de poder ver o de examinar, ¿no?, los senos paranasales es a través de la radiografía de cara, como también de la tomografía. En este caso les muestro solamente para que vean cómo sí se puede ver los senos paranasales en una tomografía. Vemos aquí, como está lleno de aire, son imágenes hipodensas. No está aire, nada más es hueco. Tenemos acá el seno etmoidal, no vemos el seno frontal, en este corte no me permite ver el seno frontal, pero sí puedo ver el etmoidal y miren estos grandes senos maxilares. Y están limpios, se dan cuenta que adentro no hay nada, está lleno de aire. Esto es una imagen coronal, una tomografía coronal de senos paranasales normal. Bien, entonces hemos hablado ya, cavidad nasal, senos, acá este será el seno esfenoidal, muy bien, y este tendrá que ser el seno frontal. Bueno, vamos entonces a la siguiente estructura que le sigue a la cavidad nasal, eso es la faringe. La faringe también se llama garganta, comúnmente es el nombre vulgar, pero el nombre ideal es faringe. Y es un tubo, como lo ven aquí, hueco, que mide aproximadamente 13 centímetros. ¿De dónde a dónde va? Va desde la base del cráneo, es decir, desde el hueso esfenoidal o hueso occipital hasta la vértebra cervical C6. La faringe su pared está compuesta por músculo de tipo esquelético, o sea, voluntario, y está pisada por una mucosa. Es un pasaje, en realidad, muy común para dos cosas, para el aire, tanto para el aire como para los alimentos y el agua. Es una vía común. Sirve también como una cámara de resonancia para la voz y está dividida en tres grandes porciones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe va desde ¿dónde? Va desde lo que vendría a ser las narinas internas, ¿se acuerdan, no? O también llamadas coanas. Entonces se comunica con la nariz o con la cavidad nasal gracias a las coanas y terminan en donde justamente acaba el paladar blando. Eso es la nasofaringe. ¿Cuál es lo característico de la nasofaringe? Primero, que es una vía aérea de conducción. Por ahí solamente debe pasar aire, ¿no es cierto? En su cara o su pared lateral, vean acá, ven si notan acá como un pequeño orificio, como un repliegue acá. Muy bien. Eso es el conducto de salida de una trompa, o también llamada la trompa de Eustaquio. Ya por ahí es donde tiene su conducto de salida la trompa de Eustaquio. Otra cosa importante que podemos encontrar en la faringe es esta estructura que es una amígdala. Es decir, es parte del tejido linfoide, parte de nuestro sistema inmune. Acuérdense que por acá está entrando aire con partículas, virus, bacterias, una serie de cosas. Entonces necesitas una estructura que me ayude a defenderme de eso. Y eso es gracias a las amígdalas. En este caso tenemos la amígdala faríngea o también llamada adenoide, que es muy común que se inflamen los bebitos, ¿no? Los niñitos tienen sus adenoides grandes, ¿no? Bueno, la segunda parte de la faringe es la orofaringe. La orofaringe se comunica con la boca, ¿no? Y con la laringofaringe. Este sí es un pasaje común tanto para la vía aérea de conducción del aire, ¿cierto? Y también por ahí están pasando los alimentos y los líquidos. ¿Qué encontramos en esta zona? Igual, nuevamente tenemos que tener acá sistema de defensa. Y ahí tenemos a las amígdalas. ¿Qué amígdalas? Las palatinas, que se encuentran a ambos lados del paladar, ¿no es cierto? Y las amígdalas linguales, que están por detrás de la lengua.
Muy bien. Posteriormente tenemos a la última parte, o la parte más distal de la faringe, es la laringofaringe. También vía aérea de conducción, miren, y también pasaje para alimentos y líquidos. Va desde la orofaringe hasta ¿dónde? Hasta la laringe. ¿Ya? Entonces por aquí pasa el alimento y se va ¿hacia dónde? Hacia el esófago, ¿sí? Y pasa el aire y se va hacia la laringe y posteriormente a la tráquea. Por lo tanto, la faringe entonces es una estructura hueca, es un tubo que conecta a la boca con el tracto digestivo, específicamente con el esófago, y a la nariz con el tracto respiratorio, específicamente con la laringe y la tráquea. Muy bien, vamos ahora a esta estructura un poco extraña, a veces un poco difícil de entender, pero no, vamos a hacerlo más fácil. La laringe es un pasaje muy cortito, chiquito, que conecta a dos estructuras. La faringe, ¿se acuerdan que estaba acá arriba? Y a la tráquea, donde empiezan ya los cartílagos estos de la tráquea. ¿A nivel de dónde? De C6. O sea, a nivel de C6, ahí termina ya pues y empieza la laringe. Su pared está compuesta por 9 piezas de cartílago. Se dan cuenta que casi acá no hay musculitos por el costado, sino que sobre todo es un esqueleto propiamente de cartílago y de membranas y ligamentos. Los cartílagos son 9 en total, de los cuales hay 3 impares y 3 pares. Los impares los he puesto en rojo: la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿Ok? El cartílago más grande de todos, como ustedes se darán cuenta, es el cartílago tiroides, o también llamado manzana de Adán, que es mucho más grande y prominente en varones que en damas. Es el cartílago que uno puede palpar, incluso se puede ver fácilmente, ¿no? Como les digo, mejor se ve en los varones. La epiglotis es un cartílago que tiene una forma de hoja. Mírenlo acá. Esta es una forma de hojita. Si ustedes ven la laringe en la vista anterior, es decir, ponen al paciente enfrente suyo, ¿ya? Lo que sobresale, la punta de la laringe, es la epiglotis, ¿no? Ven casi un poquito, una cosita chiquita de lo que vendría a ser el cuerpo propiamente dicho de la epiglotis, ¿no? Sobresale por encima de este huesito, que es el hueso hioides. La epiglotis tiene dos partes. Tiene una parte móvil, que es esta de acá, que es el cuerpo propiamente del epiglotis, que tiene forma de hoja, y tiene una parte que está adherida al cartílago, o sea, no se mueve, tiene que estar anclada a algo. ¿Por qué? Porque la epiglotis, su función es de moverse. Lo que hace es se va hacia atrás. Mejor vamos a verlo acá. Okay. Esta es una vista de tipo sagital, como ven. Es como si hubiésemos agarrado la laringe y le hemos partido exactamente en la mitad, ¿ya? Y estamos viendo de la parte interna. Vean acá la epiglotis. Lo que hace la epiglotis es bajar, ¿sí? Baja, ¿y qué hace? Tapa este orificio. ¿Qué orificio es este? La glotis. Entonces, tapa la glotis, ¿para qué? Para que el alimento, si una persona está en ese momento deglutiendo, no ingrese a la vía aérea, sino que se vaya hacia la zona posterior. ¿Y qué hay detrás de la laringe? Ya hemos visto. Detrás de la laringe encontramos al esófago. Entonces, le permite al alimento y al líquido que no ingresen a la vía aérea, evita la entrada a la tráquea y más bien permite la entrada hacia el esófago. Entonces, esa es la función de la epiglotis. La epiglotis entonces tiene que bajar, tiene que moverse, irse hacia abajo para tapar la glotis. ¿Y qué cosa era la glotis? La glotis es el espacio que está entre las cuerdas vocales, que son estas estructuras, y la laringe. Muy bien, entonces, vamos a ver nuevamente, ¿ya? Entonces hemos hablado ya de la epiglotis. Ya sabemos cuál es la función, qué es lo que tiene que hacer. Tenemos el cartílago tiroides, ya hemos hablado, y el otro cartílago que es impar es el cartílago cricoides, que tiene una forma de anillo, ¿no? La parte más ancha la tiene en la zona posterior. Entre ellos están unidos a través de ciertas membranas y ligamentos. La tiroides se une al hueso hioides gracias a una membrana que es la membrana tiro-hioidea. Tiro de tiroides y hioidea de hueso hioides. Y el cartílago tiroides se une al cartílago cricoides gracias a una membrana un poco más fuerte que se denomina ligamento, que es el ligamento cricotiroideo. Crico de cartílago cricoide y tiroides de cartílago tiroides. ¿Cuál es la importancia de estas membranas?
sobre todo de esta de acá, ¿no? El ligamento cricotiroideo, porque es en esta zona donde se hace un procedimiento de urgencia o de emergencia, que es la cricotiroidotomía. Cuando ven que la vía aérea está obstruida, sobre todo tienes un edema de la glotis, por ejemplo, o de la glotis, lo que hacen es introducir acá abrirlo para introducir un tubo y que el paciente pueda ingresarle el aire hacia la tráquea, ¿no? Entonces justo es esta zona que sí se puede palpar, porque palpamos muy bien el cartílago tiroides, vamos deslizando nuestros dedos hasta encontrar la membranita o el ligamento cricotiroideo. Muy bien. Seguimos. Perdón, antes de eso. Los otros cartílagos que son pares, son 3 cartílagos pares. El cartílago aritenoide, vean acá, parece un triangulito, ¿no es cierto? Este cartílago aritenoide es importante porque este se va a mover tanto medial como lateralmente y así va a mover las cuerdas vocales, que lo vamos a ver en un instante. Por encima de los cartílagos aritenoides tenemos a los cartílagos corniculados, que tienen forma como de cono, se llama de cuerno, ¿no? Corniculados. Y en una vista que es mejor sagital, se puede observar el otro par de cartílago, que es el cartílago cuneiforme, que es este de acá, localizado en el pliegue mucoso, ya que conecta con las cuerdas vocales. Muy bien. Entonces ya tenemos los 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares, con ellos suman 9. Esto es un corte de la laringe igual. Esta vez hemos puesto al paciente, o sea, es un corte coronal. Hemos partido exactamente en la mitad a la laringe y tenemos una parte anterior y tenemos una parte posterior. Entonces, esto de acá tendría que ser el orificio, el hueco, la cavidad de la laringe, ¿no? Y hacia los costados vamos a encontrar a la parte, los elementos blandos o cartílago. Se dan cuenta que el tubo que forma la laringe no es un tubo recto. La mucosa tiene una serie de pliegues. Miren, acá hay un pliegue y acá hay otro pliegue. El pliegue más superior, el superior, se llama pliegue vestibular o también llamado cuerda vocal falsa. Esta no es la que nos hace hablarlo, ¿no? Es una cuerda vocal falsa. Bajamos y el segundo pliegue, este sí se llama pliegue vocal o también llamado cuerda vocal verdadera. ¿Ya? Importante, entonces, no olvidarse, la laringe en su interior, ¿no? En la cavidad está distribuida a través de tiene 2 pliegues, un pliegue superior llamado vestibular o cuerda vocal falsa y un pliegue inferior o también llamado cuerda vocal verdadera. Muy bien, vamos a ver cómo funciona eso. Acá lo vemos. Una forma de poder ver la laringe es a través de un estudio que se llama nasolaringoscopía. Este estudio lo que hace es ingresar un tubo por la nariz, ¿no? Va ingresando por la cavidad nasal, ¿no? Va a ir hasta la faringe y se va a encontrar con la laringe. Entonces, esta es la vista que tiene el tubo, vista desde arriba. Entonces, esto que ustedes ven que parece como un labio, esto es la epiglotis. Obviamente no está paradita, ¿no? No está hacia abajo, no está tapando nada. Esto es la epiglotis. Esta zona tendría que ser la lengua. ¿Ya? Esta es la parte anterior y esta vendría a ser la parte posterior. Esto que ustedes ven como rayitas, 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 esto es los anillos de la tráquea. O sea, estamos viendo prácticamente la vía aérea. Y hacia atrás vamos a encontrar estas 2 estructuras que son los cartílagos que hemos estado mencionando, los pares, ¿no? Esta de acá es el cartílago cuneiforme y este es el corniculado. Por debajo de ellos encontraremos a los aritenoides, que no se ven acá porque por encima están estos cartílagos más pequeñines. Bien, ¿qué más encontramos? Esto de acá tendría que ser la glotis y encontramos los 2 pliegues. En un color un poco más claro es la cuerda vocal verdadera, o sea, es la más inferior, ¿no? Y en un color un poco más naranja es la cuerda vocal falsa, o también llamado pliegue vestibular. Entonces tenemos acá el pliegue vestibular y la cuerda vocal verdadera. Ok, esta imagen que ustedes ven aquí es cuando una persona está respirando una respiración normal, quieta, no está haciendo ejercicio, nada. Entonces, como ven acá, la vía aérea tiene que estar abierta porque tiene que ingresar el aire. Entonces ustedes ven que la cuerda vocal está abierta, igual la cuerda vocal falsa también. Tiene una forma de triángulo.
¿Se dan cuenta? Tiene un triangulito. Y por acá está ingresando fácilmente el aire. ¿Qué pasa si a un paciente se le dice inspire fuertemente, ¿no? O en el ejercicio, una inspiración forzada. ¿Qué pasará con la glotis? Obviamente va a ser mucho más grande y ya no tiene forma de triángulo, sino puede tener una forma de rombo. ¿Cuál es lo importante acá? Tienen que entender que cuando uno inspira forzosamente, ¿qué hacen los cartílagos aritenoides, que son estos triangulitos? Empiezan a moverse lateralmente. ¿Se dan cuenta? Mueve hacia afuera, acá tenemos la flechita hacia afuera, y por lo tanto la cuerda vocal se abre. ¿Sí? Entonces, cuerda vocal abierta, pliegue vocal abierto, o sea, la cuerda vocal falsa, y miren cómo se ve en una laringoscopía. Esto es de la vida real, ¿no? Acá tenemos la epiglotis, acá tenemos los cartílagos corniculado y cuneiforme, y acá tenemos la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa. Igualmente acá, cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa, y miren cómo la vía aérea está abierta. Esto es en una inspiración de tipo forzada. ¿Qué pasará en un paciente que le dice, señor, empiece a hablar? Cuando uno habla, o cuando emite el sonido de la voz, los cartílagos aritenoides se aducen, es decir, se cierran. Miren cómo la flecha va hacia adentro. Aquí están abducidos, se abren. Aquí están aducidos, se cierran. Entonces el aire que está en los pulmones, que intenta salir hacia la laringe, va a hacer vibrar las cuerdas vocales verdaderas. Y eso genera un sonido. Entonces así es como se emiten los sonidos. Es gracias a la vibración que existe entre la cuerda vocal y el aire que quiere salir de la tráquea hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Entonces la glotis está cerrada, ¿no es cierto? Glotis cerrada. ¿Qué pasa en un paciente que se le dice, por ejemplo, que puje? Es decir, en un cierre forzado. Cuando uno puja o levanta cosas, ¿no es cierto? Lo que hace es cerrar completamente la glotis. Pero miren que ya casi yo no veo la cuerda vocal. ¿Por qué? Porque quien ha cerrado completamente la glotis es la cuerda vocal falsa. Entonces la cuerda vocal falsa completamente se cierra, la glotis está prácticamente cerrada y yo no veo la cuerda vocal. ¿Ya? Entonces esto se produce en una expiración de tipo forzada. ¿Qué pasará cuando un paciente deglute? Cuando un paciente deglute, primero, la epiglotis, como ven acá, baja. ¿Para qué? Para cerrar la laringe, ¿no es cierto? O la glotis. ¿Y qué pasará con la cuerda vocal verdadera y la falsa? Completamente se cierra. ¿Sí? Se cierra. Vamos a suponer que un paciente, o mejor dicho, siempre nos dicen, ¿no? Nunca hables con la boca llena. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que ingresen sustancias, es decir, agua, ¿no? O alimento a la vía aérea. Si ingresa a la vía aérea, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber un reflejo, aparece el reflejo de la tos. Ingresa líquido, por ejemplo, en la mucosa de la laringe, de la zona de la glotis, y se dispara una vía de tipo aferente hacia la médula, y la médula responde con una vía eferente, que es la tos. Entonces, ¿por qué? Porque ingresó una sustancia extraña a la laringe. Y eso es porque uno estuvo hablando. Cuando uno habla, se abre y se va cerrando la laringe, las cuerdas vocales, perdón, y eso puede hacer que ingrese algo de comida mientras uno está conversando. Entonces, no olvidarse entonces de cómo es que se suceden todos estos procesos, ¿no? Del movimiento de la laringe durante la inspiración normal, o la respiración normal, perdón, la inspiración forzada, la expiración forzada, durante el habla y durante la deglución. Entonces, ¿cuál es la función de la vía de la laringe? Ser una vía respiratoria, ¿cierto? Por ahí tiene que pasar el aire, nada más, no puede pasar nada más. Es el gran órgano de fonación, es nuestra caja de fonación, le llaman, o caja de voz, y actúa como una válvula, claro. ¿Gracias a quién? Al epiglotis. La epiglotis lo que hace es, ¡pac!, se cierra, ¿no es cierto?, desciende y evita la entrada de sustancias extrañas, que no sean aire obviamente, hacia la tráquea, y más bien lo lleva, hace que se vaya hacia el esófago. Bien, vamos entonces, seguimos avanzando, el aire sigue avanzando, pasó entonces la nariz, la cavidad nasal, la faringe,
nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe, y nos encontramos entonces con la tráquea. La tráquea es un tubo, como lo ven acá, es un pasaje tubular por donde tiene que ir solamente el aire, aproximadamente entre 12 a 14 centímetros de largo, y el diámetro es de 2.5 centímetros. Comienza en el cuello, en el borde inferior del cartílago cricoides, ¿se acuerdan? Cricoides era a nivel de C6. Se encuentra en el mediastino superior, ¿ya? Y está por delante del esófago y está cerca a la línea media. A medida que va avanzando, ¿no es cierto?, la tráquea, va a haber un momento en que se va a tener que bifurcar a nivel de T4. Y si recuerdan de la primera clase, ¿qué encontrábamos acá en la parte de anatomía de superficie? El ángulo de Lewis. Entonces aquí, si pongo a la persona acá, acá debería estar su ángulo de Lewis, es decir, la articulación manubrio-esternal. Entonces aquí se va a bifurcar en dos grandes ramas, que son los bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Si le hacemos acá un corte transversal a la tráquea, tenemos que la tráquea está formada por una serie de cartílagos en forma de C. Miren, o cartílagos o anillos incompletos. En la parte posterior sí va a estar unido por una estructura que es un músculo liso. Eso hace, el hecho de que tengas tú un cartílago, que sea parte toda la estructura es cartilaginosa de la tráquea, esto es importante porque eso evita que la tráquea pueda colapsarse, ¿no? Es una estructura relativamente firme, entonces eso hace que la tráquea nunca colapse. En la parte posterior también es importante que tenga músculo, no solamente para evitar que se colapse, sino que esta zona que es blanda, es importante que sea de esta manera porque detrás de ello está el esófago. Y el esófago, ustedes saben que es el pasaje de alimentos. Una vez que pasa el bolo alimenticio, el esófago se distiende. Y si se distiende, está en contacto con el músculo, ¿sí? Entonces, durante la deglución no va a tener ningún problema al distenderse porque va a encontrar un tejido que es relativamente blando. A diferencia que si fuera puro cartílago, ¿no? Entonces, tendría ahí un stop. Entonces, molestaría el hecho de deglutir el bolo alimenticio. Aparte, el cartílago le da soporte, ¿no? Y a la tráquea, ¿no? Y como les dije, evita su colapso. Otra cosa importante que vamos a añadir, vamos a adelantar, es la mucosa de la tráquea. La mucosa de la tráquea es igual que la mucosa que encontrábamos a nivel respiratorio, o sea, a nivel de la cavidad nasal. Es un epitelio de tipo respiratorio, es decir, tiene cilios. Y si tiene cilios, evita o los capta, ¿no? A través de los cilios capta las partículas de polvo y estos sí los bate hacia adelante. No los bate hacia atrás, porque imagínense si los batiera hacia atrás se iría hacia el pulmón. Lo que nos interesa es que esto salga, entonces los bate hacia arriba. ¿Para qué? Para que sea posteriormente deglutido, pase por la vía a la faringe, ¿no? Y después pase hacia el esófago y sea deglutido, eliminado por el tracto gastrointestinal. Muy bien. Posteriormente, ¿qué más? Tenemos aquí además que en la tráquea existe o se puede hacer también un procedimiento también que se utiliza para dar soporte o asistencia ventilatoria. Eso se llama también traqueostomía, donde se hace una incisión entre entre el segundo y cuarto cartílago traqueal. ¿Para qué? Para que puedas introducir un tubo, ¿no? Importante en pacientes que necesiten asistencia ventilatoria mecánica, por ejemplo, o tengan algún cuerpo extraño en la parte superior y no pueda pasar el aire, tengan dificultad para ventilar, o en pacientes que tengan una parálisis respiratoria, ¿no? El músculo diafragma, por ejemplo, necesitas tú darle un soporte ventilatorio a estos pacientitos. Muy bien. Hemos hablado entonces ya que se dividía la tráquea a nivel de T4 y esa división tiene un nombre especial que se llama carina. Carina con C, no con K, sino con C, carina. Una vez que el bronquio derecho e izquierdo ingresan al pulmón, empiezan a dividirse, ¿no? La primera división es el bronquio primario, que es el que le va a haber solamente un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo. La segunda división son los bronquios lobares. Serán dos
para el lado izquierdo, porque tenemos dos lóbulos en el lado izquierdo, será superior e inferior, y serán 3 en el lado derecho, bronquio secundario superior, medio e inferior. Y luego viene la tercera división o bronquio terciario, que es ya para los segmentos pulmonares, ¿sí? Posteriormente hay una serie de divisiones, más y más divisiones, hasta llegar a los bronquiolos y terminar posteriormente en los bronquiolos terminales, que lo vamos a ver también en las siguientes clases, ¿no? Sobre todo en la parte de microestructura. ¿Cuál es la diferencia entre el bronquio derecho y bronquio izquierdo? Tienen sus diferencias, no son iguales. La dirección. El bronquio derecho es mucho más vertical, es decir, tiene un grado, ¿no?, de desviación de 30 grados, a diferencia del bronquio izquierdo, que es mucho más horizontal, más echado, ¿no? El bronquio derecho es mucho más parado. Es mucho más pequeño el bronquio derecho, solamente mide 2.5 centímetros, a diferencia del bronquio izquierdo, que mide 4.5 centímetros. El calibre del bronquio derecho es mucho mayor, 1.5 centímetros, y del bronquio izquierdo solamente mide 1 centímetro. ¿Cuál es la relación? ¿Con quién se relaciona, ¿no?, este bronquio derecho? Con el callado de los ácigos, y el bronquio izquierdo con el callado aórtico. Ya les dije, ¿no? El bronquio derecho tiene 3 bronquios o 3 divisiones para los lóbulos, a diferencia del bronquio izquierdo, que solamente tiene 2, y 10 segmentos para el derecho y 8 segmentos para el izquierdo. En realidad son 10 segmentos, ambos pulmones tienen 10 segmentos, solo que en el izquierdo se fusionan, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita en la segmentación pulmonar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando tenemos, por ejemplo, alguna aspiración de cuerpo extraño, ¿a dónde creen ustedes que se irá ese cuerpo extraño? ¿O al bronquio derecho o al bronquio izquierdo? Si ustedes analizan, vamos a ver a la imagen anterior, si el cuerpo extraño viene así, cae, se irá a la zona que está más paradita, ¿no es cierto?, a horizontal, o sea, tendrá que irse sobre todo al bronquio derecho. Ese es el lugar donde tú encontrarías con mayor frecuencia, o esperaría yo al menos, que ahí se aloje ese cuerpo extraño. Bien, muy bien, entonces ya entramos, hemos hecho tráquea, hemos hecho los bronquios principales, ¿no? Y ahora vamos al órgano en sí, que es el pulmón. Los pulmones son 2 órganos que tienen una consistencia blanda, son elásticos por excelencia, eso también lo vamos a ver en microestructura, tienen fibra elástica cualquier cantidad. Y importante, ¿por qué? Porque estos pulmones, ¿qué hacen? Se distienden y nuevamente regresan a su estado normal. Entonces, un elástico, ¿qué hace? Lo mismo, tú estiras el elástico y cuando lo sueltas vuelve a su forma normal. Igualitos en los pulmones, por lo tanto necesitan de este tipo de fibra. Se distienden y ¡plup!, vuelven a su estado normal. Tienen una forma de semicono, ¿sí? Más o menos, sí, tiene razón, forma de semicono, y miden en altura 25 centímetros, ¿ya? Anteroposterior 16 centímetros y transverso, que no lo veo acá, sería de 10 centímetros el derecho, y el izquierdo es un poco más pequeño, tiene una longitud transversa de 7 centímetros. Pesan ambos pulmones, es un peso en común entre 1,1 kg a 1,2 kg. Es de un color rosado y, bueno, siempre y cuando no hayamos estado expuestos a la polución, pero ya nuestros pulmones deben tener cierto grado de opacidad o de un color más o menos negruzco gracias al carbono que uno va respirando, ¿no? O sea, a lo que llamamos nosotros antracosis. Tiene caras, como todo órgano sólido, ¿no? Tiene una cara externa, que es la que estamos viendo en este instante, vean acá, porque es la cara externa, que es convexa, lisa, y no se ve acá, pero acá se pueden ver la huella que dejan las costillas, o sea, puedes ver las impresiones costales. Tiene una cisura oblicua, acá, miren, los dos, cisura oblicua, que va desde la parte superior a una dirección supero-inferior, de atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y la diferencia entre el pulmón derecho e izquierdo es que el pulmón derecho tiene además otra fisura, que es la fisura horizontal. Es como si la horizontal se dividiera en dos, ¿no? Entonces forma otra fisura, que es la fisura horizontal, dividiendo así al pulmón derecho en lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo solamente tiene lóbulo superior y lóbulo inferior. Otra cosa importante es que la cara, vamos a la cara interna.
La cara interna del pulmón encontramos al ilio. El ilio es la entrada y la salida de los vasos, ¿no? Y en este caso de la tráquea, de los bronquios, perdón, o sea, la división de la tráquea. El ilio es diferente, ya es diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ambos tienen tres componentes: el bronquio primario, que lo ven acá, en plomo, la arteria pulmonar en azul y las venas pulmonares en rojo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar en el pulmón derecho está por delante del bronquio primario. ¿Sí? ¿Queda claro? En cambio, en el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar está por encima del bronquio primario. Entonces, si nosotros les ponemos una imagen del ilio pulmonar sin decir qué pulmón es, ustedes deben saber cuál es derecho y cuál es izquierdo, sabiendo simplemente la disposición de los vasos. ¿Ya? Entonces, esa es la cara interna, ¿ok?, del pulmón. Seguimos ahora con los bordes. El borde posterior, vendría a ser este de acá, es un borde grueso, ¿no? Igual tenemos aquí las impresiones costovertebrales. En el borde anterior, que vendría a ser esta zona de aquí, es un borde más agudo, es delgado, sinuoso, ¿no? Y termina en la quinta o sexta costilla. Y dense cuenta que tiene en el pulmón izquierdo, hay una especie como de escotadura. Le llaman también escotadura cardíaca, obviamente porque aquí encontramos, ¿no?, a la parte del ápex, ¿no?, del corazón. El pulmón derecho no tiene esa estructura, esa formación, ¿no?, diferente. El pulmón izquierdo sí. El vértice es redondeado y se relaciona con la primera costilla, y la base es ancha. ¿Con quién se relaciona? Con la cúpula diafragmática. Muy bien, esto ya lo hemos visto. Ahora veamos, igualmente, ilio pulmonar. Vamos a ver, no les he puesto acá derecho e izquierdo. Veamos. Acá tenemos al bronquio, ¿estamos de acuerdo? Y miren, a la arteria pulmonar está por delante. Por lo tanto, este tiene que ser pulmón derecho. No hay otro. Y acá, la arteria pulmonar está por encima. Eso tiene que ser, entonces, pulmón izquierdo. Igualmente, así como teníamos las impresiones costales en la cara externa del pulmón, en el ilio también hay ciertas impresiones de estructuras, sobre todo mediastínicas, ¿no? Y ahí tenemos en el lado derecho, hay una gran impresión que está dada por el callado o el arco de la vena ácigos. ¿Se dan cuenta? Ácigos, derecho. Y también el esófago, ¿sí? Esta es la impresión que se ve en el ilio, o en la cara interna, perdón, o mediastinal del pulmón. En cambio, en el lado izquierdo, o en el pulmón izquierdo, lo que vamos a encontrar es sobre todo la aorta, el callado de la aorta y la aorta descendente u aorta torácica. ¿Ya? Entonces no se olviden de la relación que existe entre los vasos, los grandes vasos y alguna víscera por allí que es el esófago, entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Muy bien. Ahora viene algo un poco, que es más que todo es un poco de memoria en realidad. A ver, acá lo que tenemos es la tráquea, ¿sí? Y tenemos, ¿se acuerdan? El bronquio, ¿no? El bronquio derecho que era más vertical, mucho más ancho y más pequeño. Y en cambio el bronquio izquierdo es mucho más largo, es más horizontal y es de menos diámetro. Acá tenemos que hablar de la segmentación broncopulmonar. ¿Qué cosa es un segmento broncopulmonar? Es un área de pulmón, una pequeña área de pulmón que tiene un bronquio, tiene su propio bronquio segmentario, tiene su rama de arteria pulmonar acompañante. Es decir, tiene una vía aérea y tiene una vía o un vaso sanguíneo. Entonces, es el elemento funcional anatómicamente independiente más pequeño que puede haber en el pulmón. Puede que, tienes una vía aérea y tienes un vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces si tú resecas solamente ese segmento broncopulmonar, no dañas a las demás áreas pulmonares. Por eso se dice que es el elemento funcional independiente más pequeño que puede ser resecado. Si, por ejemplo, en una imagen ves un tumor, ¿no?, en el segmento apical, por ejemplo este de acá, entonces ¿qué hace el cirujano? Simplemente reseca toda esta parte del pulmón, el segmento broncopulmonar apical. ¿Por qué? Porque solamente tiene su bronquio y tiene su propia arterita. No va en ningún momento a alterar a los demás segmentos broncopulmonares.
¿Ya? ¿Y de qué dependen los segmentos broncopulmonares? De la segmentación de los bronquios. Entonces, vemos aquí. En el lado derecho del pulmón tenemos el bronquio lobular superior, bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. Este bronquio lobular superior tiene a su vez tres bronquios segmentarios, el apical, el posterior y el anterior. Por lo tanto, aquí en este lóbulo vamos a tener tres segmentos broncopulmonares, un segmento apical, uno posterior y uno anterior. En el lóbulo medio del pulmón hay dos segmentos broncopulmonares, el lateral y el medial. Y en el lóbulo inferior hay 1, 2, 3, 4, 5 segmentos broncopulmonares, el basal superior, ¿ya? El basal medial, el basal posterior, el basal lateral y el basal anterior. Si tú cuentas, en el lado derecho, ¿cuántos vamos a encontrar? 10 segmentos. ¿Está bien? 10 segmentos. Vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo hay dos lóbulos, nada más, porque solo tenemos una cisura, ¿se acuerdan? Una cisura oblicua y solamente se divide en dos bronquios, el bronquio principal izquierdo. Pero el bronquio principal, el bronquio superior, ¿no? Bronquio lobular superior, tiene a su vez 5 divisiones, el segmento anterior, ¿ya? Y el segmento ápico posterior. Se dan cuenta que acá se ha unido el apical con el posterior y forman un solo segmento, ápico posterior. Luego tenemos el lingular superior y el lingular inferior. ¿Ya? El pulmón izquierdo es el único pulmón que tiene língula, ¿ya? Língula superior y língula inferior. Y el inferior tenemos el superior, tenemos el posterior, el basal, el basal lateral y el basal anterior. En algunos van a ver que está esto unido, el anterior con el medial. Por eso es que a veces salen 8 segmentos broncopulmonares en el lado izquierdo, pero en realidad son 10, solo que hay 2 fusionados. Nuevamente, esto es lo mismo. Esto es con colorcitos, ¿no? Acuérdense, el lóbulo superior solamente tiene 3 segmentos, apical, posterior y anterior. Queda. El lóbulo medio solamente tiene 2 lóbulos, o 2 segmentos, perdón, el medial y el lateral. Y el inferior tiene 5 segmentos. Tenemos acá el apical superior, el basal posterior, el basal lateral, el basal anterior y el que no se ve porque está en la parte más interna es el basal medial. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. En cambio el pulmón izquierdo, miren, lóbulo superior, ¿sí? Lóbulo superior es el ápico posterior, ahí serían 2 en realidad, el anterior, el superior lingular y el lingular inferior, y en el segmento inferior, o el lóbulo inferior, tenemos el superior, el basal anterior junto con el medial, el lateral y el posterior. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Pero en realidad, como les digo, son 10 porque este se fusionó y este también se fusionó. ¿Listo? Entonces, no se olviden de los segmentos broncopulmonares. Son las unidades funcionales independientes más pequeñas que tenemos porque consta de su propia vía aérea, es como un mini pulmoncito, su propia vía aérea y su propia arteria. ¿Quién irriga el pulmón? El pulmón tiene irrigación doble. Ya es uno de los pocos órganos que tiene doble irrigación. Va a estar irrigada por las arterias bronquiales procedentes de la aorta. Acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Esta es la aorta y acá tenemos a las arterias bronquiales. Ya están por detrás de la tráquea y de la carina. Ellas van a irrigar al tejido conjuntivo del pulmón, o sea, lo que sostiene a todo el pulmoncito, y a la pleura visceral. Y la otra irrigación es gracias a las arterias pulmonares, ¿no? Que son estas de acá, arterias pulmonares, que van a llevar sangre sin oxígeno hacia los capilares pulmonares y la van a regresar como vena pulmonar hacia el corazón. Estas pueden existir anastomosis, ¿no? Entre la circulación bronquial y la circulación pulmonar. Eso lo vamos a entender mejor cuando vemos la parte de fisiología, pero tienen que entender que puede juntarse esta sangre en algún momento. Ya pueden existir.
La vena por la cual drena, ¿no?, toda esta sangre, la sangre venosa, es la vena bronquial que va hasta el sistema ácigos. Y la inervación del pulmón es la inervación de tipo simpática y parasimpática. ¿Ya? Muy bien. Y por último, vamos a hablar de lo que son el sistema linfático. Importante para cuando tengamos que estudiar, en algún momento estudiaremos el cáncer de pulmón, ¿no? Las neoplasias de pulmón, que es una de las neoplasias más comunes y muy frecuentes también en nuestro medio, pueden metastatizar, ¿no?, o infiltrar a los nodos o los ganglios que hay en el pulmón, que pueden ser intrapulmonares o también extra. Ahí tenemos varios puntos de relevo, ¿no? Tenemos los nodos linfáticos, los mismos pulmonares, los broncopulmonares que están a lo largo de los bronquios, y tenemos también los traqueobronquiales, ¿no?, a nivel de la carina o a nivel de la tráquea, ¿no? Entonces acá es donde van a estar los puntos de relevo del sistema linfático, y donde muchas veces se estudia acá también las metástasis de los cánceres de pulmón. Entonces, para terminar, porque acá ya acabamos todo lo que es la parte estructural, la macroestructura de pulmón. Miren, este es un gran resumen, en realidad, de todo lo que hemos visto a lo largo de estas dos clases. El sistema respiratorio tiene una estructura específica, ¿ok?, que permite su función. O sea, gracias a que tenemos esto, nosotros podemos hacer esto. La estructura incluye, hemos visto, cavidad nasal y nariz. ¿Qué hacen ellos? Primero se conectan ¿con quién? Con los senos paranasales. ¿Para qué? Para que haya buena resonancia para la voz, y esto produce el habla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenemos también que la nariz se conecta o lleva aire ¿a dónde? A la faringe y la laringe. Entonces la faringe y la laringe, ¿qué hace? ¿O qué contiene? Las cuerdas vocales. Igual, ¿para qué? Para la vibración de las mismas cuerdas que producen la voz. ¿Ya? Una de las funciones entonces del sistema respiratorio, ¿cuál será? La producción de la voz, el habla. Otra estructura. Esta faringe y la laringe lleva aire a la tráquea. ¿Ya? Esta tráquea va a llevar aire al árbol bronquial y posteriormente a los pulmones. La tráquea, que tiene pues epitelio cilíndrico, ciliado y todo lo demás, es parte de la defensa, ¿cierto? Va a llevar aire a los bronquiolos, que también tienen lo que hacen es evitar que las partículas lleguen a los pulmones. Los pulmones, ¿qué es lo que tienen? Contienen a los alvéolos y contienen a los capilares que van a rodear al alvéolo. Estos capilares que rodean al alvéolo, lo que van a permitir a través de su pared es el movimiento del aire, es decir, la entrada de oxígeno a la sangre y la salida del CO2 hacia los alvéolos. ¿Okay? Indirectamente, la salida del CO2, que es un ácido, que lo vamos a ver en su debido momento, va a ayudar a la regulación del balance ácido-base. Entonces, se dan cuenta que la estructura del sistema respiratorio permite las funciones del mismo. ¿Y cuáles son estas funciones? El movimiento del oxígeno hacia la sangre y la salida del CO2 hacia el medio ambiente. La regulación del ácido base y la producción de la voz. ¿Gracias a quién? A la nariz, a la faringe, a la laringe, a la tráquea, al árbol bronquial y a los pulmones. ¿Okay? Muy bien, entonces esto es un gran resumen de todo lo que es la parte estructural y funcional del sistema respiratorio. En una siguiente clase, creo que nos toca ya la próxima semana, haremos lo que es microestructura, ¿ya?, del sistema respiratorio, y iremos avanzando en la parte de la fisiología. Ok, chicos, muy bien, muchas gracias, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.